todos somos testigos de que la pandemia del coronavirus nos ha impactado, nos ha chocado, nos ha impresionado. Es el centro de nuestros pensamientos en estos días. La pregunta sería, o es, ¿cuál debe ser nuestra reacción de fe o espiritual ante esta pandemia? En el Salmo 9, versículo número 16, está la respuesta. Dice así el salmista: Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. Dice él, Jehová se ha hecho conocer en el juicio o en el castigo que ejecutó. De manera que responder espiritualmente es primero verlo que es un juicio de Dios. El Señor tiene dos maneras para manifestarse a la humanidad o al hombre en general: por su palabra, la Biblia o Santas Escrituras, y por sus hechos. Y en este versículo dice que Él se ha dado a conocer, no tanto por su palabra, sino por sus hechos, el juicio, el castigo que ejecutó. De manera que toda vez que yo vea como un juicio divino y reaccione de manera correspondiente, entonces una buena reacción o una reacción espiritual. ¿Por qué? Porque dice allí Jehová o el Señor. Y segundo, dice que se ha hecho conocer, y en este caso por sus obras. Y dice conocer. El conocimiento es la unión entre el objeto y mi vista. Yo sé que el cielo es azul porque en la mañana, cuando los rayos del sol penetran y reflejan, y ese color azul llega a mis ojos, yo entonces llego a la conclusión que es azul. Ahora bien, apliquemos eso a este texto de Salmo 9:16. Dice Jehová, pero Dios es invisible. De modo que si yo veo la pandemia como una vara en la mano de Dios contra el juicio, haciendo juicio o castigo contra la humanidad, entonces eso es que mi alma tiene visión espiritual. Porque estoy viendo lo invisible. Es decir, Jehová es invisible y se ha dado a conocer. Le conozco. Bien decía un científico inglés en estos días, el coronavirus nos humilla. De manera que si yo reacciono humillado frente a esta pandemia, estoy reaccionando bien. Pero no, como dijo el científico, frente al coronavirus, sino a Dios que lo ha mandado. Cuando el juicio divino cayó sobre Sodoma y Gomorra, y Abraham vio aquello, su reacción fue esta: soy polvo y ceniza. Se humilló. De manera que, como dice aquí nuestro texto, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. Si esta pandemia me hace conocer a Dios y me humilla, que me lleve a considerarme que no valgo nada, que no soy nada, que mi esperanza, que mi poder, que mi salvación y mi felicidad eterna están en Él mediante Jesucristo, Dios te bendiga. Eso sería entonces que Dios vino a ti y te ha dado la salvación. Quiere el Señor que ese sea el sentir de todos nosotros. Amén.